¿Cómo supo Dumbledore que iban a robar la piedra filosofal en Gringotts? ¿Dónde estaba el bebé? ¿Harry estuvo tras el ataque de Voldemort antes de ser dejado con tus tíos? ¿Por qué Dumbledore comprendió tan rápido la razón de la supervivencia de Harry? ¿Y cuáles son los motivos, además de los que ya sabemos, por los que los tíos de Harry lo odian tanto y lo tratan de forma cruel? Son preguntas que los libros no responden, pero la serie de Home Box Office podría. ¿Qué tal, brujos? ¿Todo bien? El inicio de la historia narra a los magos celebrando en todo el país la caída de Voldemort. Mientras tanto, Hagrid llega a la calle de los Alfeneiros para encontrarse con Dumbledore y dejar a Harry en la puerta de los Dursley. Dumbledore le confirma de manera superficial a Minerva lo que les había pasado a los Potter, que ellos estaban muertos y Harry había sobrevivido. Pero ¿cómo había sucedido eso? Dumbledore dice que tal vez nunca lo sabrían. Solo que entonces, avanzando hacia el final del libro, más o menos se revela por qué Harry sobrevivió, dejando claro que Dumbledore tenía algunas sospechas de lo que podría haber pasado. Y él lo simplifica explicándole a Harry que su madre le dejó una marca muy fuerte, que era el amor. Que ella muriera y se sacrificara por él creó una protección. Al llegar al quinto libro, La Orden del Fénix, cuando Dumbledore tiene una conversación con Harry y le cuenta todo sobre la profecía, queda claro que él sabía lo que había pasado con Harry. En la primera noche del ataque queda claro. Al final, incluso antes de dejar a Harry en la puerta de los Dursley, Dumbledore hizo una extensión del hechizo de protección por el que Lilian se sacrificó, usando el lazo sanguíneo entre ella, Petunia y Harry. Así, en el momento en que Petunia aceptara a Harry, esa protección quedaría sellada, esa magia quedaría sellada y todos estarían protegidos allí. Así, Voldemort no podría encontrar, tocar ni hacerle daño a Harry allí, en ese lugar. Entonces, si Dumbledore hace esos hechizos antes de dejar a Harry ahí, lo que sella esa protección es justamente Petunia. ¿Aceptará Harry? Él sabía que Lilian se sacrificó para salvarlo, por eso sobrevivió. En esa charla de la Orden del Fénix, Dumbledore no le dice todo a Harry, ¿cierto? Él no le dice que tenía parte de Voldemort en él, que era un Horrocrux accidental. Dumbledore. En esa ocasión, es uno de los únicos que tiene certeza de que Voldemort no se había ido definitivamente, no había sido destruido, no había muerto definitivamente. En este libro se revela el concepto de Horrocrux. Pero, como Dumbledore ya sabía todo eso, ¿cómo lo descubrió? Ahí es donde la serie puede entrar porque Dumbledore, él es muy bueno para encontrar las respuestas de las cosas. De juntar las piezas del rompecabezas, pero necesita las piezas del rompecabezas. Y eso es lo que podemos ver, esas piezas siendo mostradas, porque no sirve de nada decir, no, Dumbledore lo sabía porque es Dumbledore. O hay gente que dice, es la conveniencia del guión. No, no es así. Las pistas se muestran a lo largo de la historia en varios momentos. Esas piezas del rompecabezas existen y pueden estar en la serie. Una de las piezas principales de ese rompecabezas puede aparecer ya al principio de la serie, que es la pieza de la sospecha de Dumbledore sobre que Voldemort no haya muerto. Justo ahí al principio. Cuando Minerva dice que esperó todo el día ahí observando a los Dursley, Dumbledore pregunta por qué se quedó ahí todo el día. Si él ya había pasado por unas 12 fiestas ahí, una docena de fiestas que estaban celebrando la caída de Voldemort. Y entonces te pregunto, ¿de verdad crees que Dumbledore estaba yendo a fiestecitas para celebrar? Siendo que él fue el tipo que más estuvo activo ahí en la lucha contra Voldemort. En la Primera Guerra, el mago fundó la Orden del Fénix y organizó todo para tratar de vencer a Voldemort. Envió a Hagrid por Harry de inmediato. ¿Crees que Dumbledore estaba en una fiesta disfrutando? Es muy perspicaz, mucho. Seguramente pasó por las fiestas, pero no para ir a celebrar y festejar. Dumbledore entendió de inmediato que Lily se había sacrificado y que Harry sobrevivió gracias a eso. Y se dio cuenta de que Voldemort no había sido destruido definitivamente por una pieza. Y la pieza que encaja en este rompecabezas es Horacio Slughorn. Él es la clave para todo esto. Antes de aparecer en el sexto libro, incluso antes de que Dumbledore consiguiera ese recuerdo sobre Tom Riddle, en el libro digital Historias de Hogwarts, Poder, Política y Poltergeist Petulantes, que es un libro oficial y canónico escrito por J.K. Rowling, publicado en el antiguo Pottermore, hay un texto completo sobre Slughorn, antiguo director de Slytherin, que fue profesor de pociones en Hogwarts durante mucho tiempo. Y un fragmento de ese texto dice lo siguiente: cuando Voldemort encontró un rival a su altura al atacar al pequeño Harry Potter.
Slughorn se puso más jubiloso que la mayoría de la población mágica. Si Voldemort estaba muerto, reflexionó, entonces no había hecho un Horcrux. Por lo tanto, él, Slughorn, era inocente. Fue el alivio extremo de Slughorn y las frases inconexas que dejó escapar en el primer arrebato de emoción al enterarse de la derrota de Voldemort, lo que alertó a Dumbledore sobre la posibilidad de que Slughorn hubiera compartido secretos oscuros con Tom Riddle. Los amables intentos que Dumbledore hizo para interrogarlo, sin embargo, hicieron que se cerrara. Días después, Slughorn, que ya había cumplido medio siglo al servicio de la escuela, entregó su renuncia. Es en esos puntos porque la cronología es esa piedra filosofal. Esto pasa en 1981 cuando cae Voldemort y Slughorn está feliz. De forma exagerada, Dumbledore mira y dice, oye, aquí hay algo raro, hijo? Eso es lo que la serie puede explorar, amigo, esos puntos. Entonces la serie puede respondernos la pregunta de cómo Dumbledore entendió el sacrificio de Lilian, cómo se dio cuenta de que Voldemort no había sido derrotado, porque después él va profundizando, ¿no? El asunto de las Horcrux. Dumbledore está seguro de que Voldemort no murió ahí en el ataque a Harry en Godric's Hollow, solo que ahí él solo tiene la confirmación de que él sospecha que Voldemort había hecho Horcruxes, y más de una. Cuando allá en la cámara secreta él toma el diario y estudia eso, nota que ese artefacto se comporta de forma muy extraña. Dumbledore no era ningún tonto, él sabía lo que era Horcruxes obviamente. En ese momento del diario, Dumbledore habla, él trató esto aquí, que es un pedazo de su alma, como si fuera un pedazo de basura, lo dejó ahí a la deriva. Como entendiste, entonces debe haber más. La serie puede enfocarse en esos puntos, ya que cronológicamente tiene sentido verlos. No necesitamos ver a Slughorn solo allá en El Misterio del Príncipe, porque en 1981 este contenido proviene de textos adicionales fuera del libro oficial, pero incluidos en un libro digital oficial del universo de Harry Potter y narra la historia de algunos personajes. Y pone eso, tú lo pone en la cronología, entonces tiene mucho sentido que la serie aborde eso, claro, respetando toda la cronología. Para no arruinar, hay que mostrar solo lo necesario, todo a su tiempo y bien hecho. Pero la serie puede muy bien mostrar a Dumbledore viendo a Slughorn así como teniendo un opa, como una mirada, una cosa, ¿sabes? Eso bastaría para conectar con el sexto libro y la sexta temporada. Otra pregunta que la serie puede respondernos es, ¿dónde rayos estuvo el bebé Harry Potter después del ataque a los Potter hasta el momento en que lo dejaron en la puerta de los Dursley? Porque hay un intervalo ahí de casi un día prácticamente. Los Potter mueren en Halloween, Harry sobrevive. Tenemos toda una madrugada, la mañana del primero, donde Walter está yendo a trabajar. Presencia los acontecimientos extraños, la gente vestida con ropa rara, la gente celebrando, la gente susurrando el nombre de los Potter. Llega a casa por la noche y entonces ve las noticias sobre estrellas fugaces, búhos, y entonces se va a dormir, y es ahí cuando Harry es dejado en su puerta el día primero, en la noche, o sea, pasa un buen rato. Hagrid se tardó todo ese tiempo, toda una madrugada, un día entero, para llegar solo en la noche, ahí a la puerta de los Dursley. Los Potter vivían en Godric's Hollow, y ahí se puede saber, mira, por el propio libro podemos entender más o menos lo que pasó. ¿Cómo fue que el ataque ocurrió la noche anterior y que ellos estaban ahí el día primero o al día siguiente? Porque, mira, Minerva dice, ella dice que se quedó ahí todo el día y Dumbledore habla sobre las fiestas y todo eso. Y entonces ella pregunta, el rumor es que anoche Voldemort fue a Godric's Hollow y atacó a los Potter que están muertos y todo eso. Anoche cuando Hagrid llega con el pequeño Harry, él dice, la casa quedó casi destruida pero logré sacarlo antes de que los Muggles invadieran el lugar. Se quedó dormido mientras volábamos sobre Bristol. La casa de los Potter prácticamente explotó, con el Avada Kedavra rebotando y Voldemort intentando atacar a Harry. La protección de Lily hizo que el hechizo rebotara y causara la explosión. Y bueno, amigo, una explosión llama la atención, ¿no? Especialmente en un lugar donde no solo viven magos. Es una aldea mixta, Godric's Hollow, y Hagrid llega antes de que los curiosos invadan el lugar. Entonces imagina, solo explotó ahí, hizo un gran ruido. El Harry, apenas un bebé, debería estar asustado, debería estar llorando. Entonces ocurre una explosión. Hay llanto de niño dentro de la casa. Las personas entran de inmediato. El Hagrid entra ahí antes de que las personas entren, así que fue rápido. Se da a entender, hace entender que fue rápido. Ahí tenemos ese gran intervalo desde que Hagrid toma a Harry hasta que lo deja en la puerta de los Dursley. Tal vez la distancia de un lugar a otro lo explique.
¿Dónde está Godric's Hollow? El más famoso de estos lugares semimagos tal vez sea Godric's Hollow, un pueblo en el oeste de Inglaterra donde nació el gran mago Godric Griffin. Ahí Bowman Wright, herrero mago, creó la primera snitch dorada. Este fragmento es de una historia de la magia que Hermione lee a Harry en las Reliquias de la Muerte. Exactamente dónde, en el oeste de Inglaterra, se encuentra Godric's Hollow. No lo sabemos, pero podemos reducir un poco más el perímetro del mapa. Porque sabemos, gracias a la canción del sombrero seleccionador allá en la Piedra Filosofal, que Godric Gryffindor vino de los Páramos Salvajes. Él nació en los Páramos Salvajes, o sea, Godric's Hollow es donde él nació. Era un páramo salvaje, ahí fue naciendo el pueblo. Entonces, un páramo salvaje que hay allá en el oeste de Inglaterra es Dartmoor. Y ese lugar, Dartmoor, incluso fue usado en las grabaciones de la serie. Exactamente donde está Lansley, que fue la ciudad usada para filmar Godric's Hollow. Entonces puede ser que ese lugar sea tanto en el mundo real, donde se usó para grabar, como en la ficción, en la historia, ahí sea el lugar de Godric's Hollow. Y si observas en el mapa, Bristol queda fuera del camino, ¿verdad? Godric's Hollow está ahí, en esa área del Parque Nacional Dartmoor. Y Little Indy, que está en Surrey, queda allá arriba en el mapa, allá al lado derecho. Solo que Bristol hace un desvío en ese camino. Hagrid fue en una motovoladora, recordando eso. Entonces él no fue en línea recta, no voló en línea recta hasta Surrey. Él pasó, él sobrevoló Bristol porque, como él dice, el bebé se quedó dormido mientras sobrevolábamos Bristol. Entonces, lo que más me hace pensar es que Hagrid pudo haberse detenido en el camino porque estaba con el bebé. Se detuvo para a veces cambiarlo, darle comida a Harry, porque Harry fue atacado, él es un bebé, ¿verdad? Él estaba ahí, debía tener hambre o algo así, tal vez eso pueda, ¿ok? No digo que se mostrará, pero sería muy interesante de ver. Sería muy interesante si viéramos eso sucediendo, si viéramos esas piezas del rompecabezas encajándose, esas respuestas siendo dadas. Porque no tenemos la respuesta de dónde o qué pasó. Todo ese recorrido toma como máximo 4 horas en auto, de ahí desde el Parque Nacional Dartmoor hasta Surrey, en motovoladora. No lo sé, pero debe ser más rápido. Es el camino directo, ¿no? De Godric's Hollow a Bristol son unas 2 horas 40 y de Bristol a Surrey unas 2 horas 10. Eso en coche. Entonces vamos a decir que Hagrid, hasta salir de ahí en moto, recoger a Harry y salir de ahí con la moto, se tardó. Vamos a decir que unas 4 horas también para llegar a Surrey. ¿O es lo que tomaría? Él llegaría de madrugada, en la madrugada, ahí, antes incluso de que Walter saliera para ir a trabajar. No es el caso, no es lo que pasa. Entonces el bebé Harry se quedó con Hagrid en algún lugar, él se detuvo en algún lugar, él se quedó en algún lugar. Algo pasó en ese periodo, en ese lapso. Entonces eso es algo que la serie también puede responder. Creo que la serie no tiene nada que perder añadiendo esas cosas. Al contrario, solo va a enriquecer mucho más la historia, solo va a enriquecer mucho más el universo. La serie también puede mostrarnos los motivos. Sí, los motivos en plural de por qué los Dursley odian a Harry. Que ellos odian a Harry es un hecho, tenemos ese contacto en el libro, lo sabemos, también lo sabemos. Luego supimos que Petunia envidiaba a Lilian, estaba amargada por no ser bruja y celaba a su hermana. Incluso le escribió una carta a Dumbledore intentando ir a Hogwarts, ¿entiendes? Pero fue rechazada porque ella es Muggle. Eso lo sabemos, lo descubrimos. El libro lo responde al final, en las Reliquias de la Muerte. Pero hay más motivos, no son solo esos. No sé por qué Walter, por ejemplo, odia a Harry. Porque una cosa es que Petunia odie por amargura, ¿no? Por el problema que tuvo con su hermana. Pero, ¿y Walter? Porque es un odio compartido. El punto es que hay una razón específica por la que Walter odia a Harry, incluso antes de que Harry naciera o de que Petunia y Walter se casaran. Lilian intentaba mantener una relación saludable con su hermana, aunque se hubieran distanciado. Como Lilian era bruja y estudiaba en Hogwarts, mientras Petunia era Muggle, Petunia temía contarle a Walter, cuando aún eran novios, que su hermana era bruja. Porque Walter era una persona que odiaba cualquier cosa fuera de lo normal. Él despreciaba a quienes usaban zapatos marrones con traje negro. Entonces, ¿qué pensaría de una bruja? Entonces Petunia le contó un día muy asustada. Él también se asustó mucho, quedó muy impresionado. Pero él apoyó a Petunia diciendo que no la culparía por tener una hermana rara, pero en el intento de mantener cierta convivencia, Lilian y Tiago, cuando eran novios y estaban en su último año en Hogwarts, durante las vacaciones, invitaron a Petunia y a Walter a cenar, para que cenaran juntos como pareja.
Y entonces, en ese encuentro, Walter, que era súper arrogante, súper materialista, súper cuadrado, empezó a intentar humillar a Tiago, preguntándole si manejaba un coche del año, y entonces Tiago respondió con todas las características de su escoba. Y entonces Walter intentó apelar al lado financiero del asunto, sugiriendo que los brujos debían vivir de ayuda del gobierno porque debían ser todos unos vagos. Entonces Tiago le habló sobre la fortuna en oro de su familia guardada en Gringotts bajo Londres. Y Walter se enojó mucho pensando que lo estaban tomando por tonto, que Tiago se estaba burlando de él. Se levanta, golpea la mesa, maldice y se va. Él y Petunia se van y Lilian se queda muy triste, llorando, se siente muy dolida. Tiago se siente muy avergonzado y le promete a Lilian que intentaría arreglar las cosas, que intentaría disculparse en un próximo encuentro, pero un próximo encuentro de esa forma no sucedió. Lilian y Tiago todavía fueron a la boda de Petunia y Walter, pero Petunia no invitó a su hermana para ser dama de honor ni madrina porque no quería ser opacada, ya que había sido opacada por mucho tiempo debido a que Lilian era bruja. Y Walter ni siquiera los saludó, ni siquiera saludó a Tiago en la recepción. Allí, entre los invitados, todavía se tomó la molestia de decir en voz alta a los otros invitados, sus amigos, que Tiago era simplemente una especie de mago aficionado. Esos magos de fiestas infantiles, farsantes según él. Yo no pienso así, creo que la magia en fiestas es muy chida. Incluso uno de los grandes sueños de mi vida era ser mago, ¿sabías? Me encanta, pero todas las veces que intento hacer trucos soy muy lento. Nunca practiqué tampoco, ¿verdad? Ser mago es muy chido y genial. En fin, Walter odia a Tiago, lo odia con la misma intensidad con la que Snape odia a Tiago. Entonces él también odia a Harry, principalmente porque le recuerda todo eso de no gustarle los magos, de ser algo que él abomina, pero también está el plus de que Harry le recuerda mucho a Tiago. Y entonces él ve a Tiago en Harry y detesta a Tiago, así que también termina reproduciendo eso en Harry, ese odio, esa crueldad hacia Harry. Ese fue el último contacto de Lilian y Petunia, porque Lilian y Tiago invitaron a Petunia y a Walter a su boda, pero ellos no fueron. Lilian quiso acercarse, envió una carta al nacer Harry, pero Petunia la tiró a la basura. Y luego, un año después, un poco más de un año después, tuvo que recibir a su sobrino en la puerta y tener la misión de quedarse con él, cuidarlo el resto de la vida, al menos hasta que se convirtiera en adulto. Entonces, hermano, la serie puede explorar eso, Eso viene de un texto de J.K. Rowling, autora de Harry Potter. La serie puede abordar esos temas. Y una de las preguntas que más ansío que la serie responda, y de esa estoy casi seguro que lo harán, es cómo Dumbledore lo sabía. ¿Cómo llegó a la conclusión de que la piedra filosofal tenía que ser sacada de Gringotts ese día en que Gringotts iba a ser asaltado? Quirrell, sin que supiéramos que era él, entró e intentó robar la piedra filosofal. Me intriga cómo sucedió. Porque, mira, dudo que en la serie solo vaya a estar la escena de Dumbledore hablando con Flamel para destruir la piedra filosofal. Sabemos que los Flamel ya están confirmados. De hecho, ya se filtró la escena de Dumbledore con ellos. Entonces, amigos, creo que veremos eso. ¿Saben por qué? También allá en Reliquias de la Muerte. Cuando él está en el recuerdo de Snape, hay una parte del libro que es muy al principio del año escolar. Cuando Harry llega a Hogwarts, Dumbledore le dice a Snape que vigile a Quirrell y el banco. El intento de robo en Gringotts fue el 31 de julio, el cumpleaños de Harry. Cuando va al callejón Diagon con Hagrid, quiero entender este rompecabezas. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Sabemos que él la sacó de ahí para proteger la piedra, dejar la piedra con más protección ahí, bajo su cuidado. Pero ¿cómo llegó a eso? ¿Cómo llegó a eso de tomarla y decirlo? Hagrid saca eso de la bóveda porque algo saldrá mal, ¿se entiendes? Luego va y se lleva la piedra. ¿Cómo llegó a eso? Ahí es donde la serie puede entrar y llenar ese vacío, responder esa pregunta. Simplemente me imagino en la serie a Dumbledore teniendo esa sospecha y todo eso. Y luego corta a la escena del callejón Diagon donde Hagrid está llegando ahí para ir a Gringotts. Solo va ahí y saca la piedra con Harry, quien también retira su dinero y demás. Pero ahí está Hagrid llegando al callejón Diagon y él yendo a buscar la piedra allá en Gringotts. Porque en la película y en el libro vemos que Hagrid ya llega ahí con la carta. Dumbledore orientó para sacar la piedra filosofal, pero quiero saber de dónde vino eso, ¿entiendes? ¿Cómo llegó Dumbledore a eso, a ese punto de decir, voy a sacar la piedra, Flamel, oye, autorízame a sacar la piedra?
Voy a sacar la piedra de ahí del banco porque corre peligro, porque está en peligro, porque fue lo que yo dije. Dumbledore, él es muy bueno armando el rompecabezas, pero necesitamos ver cómo encajan las piezas y la serie es la oportunidad de verlo, ¿entiendes? Mira, solo sé que cuanto más pienso en esta serie, más ansioso me pongo con la gran posibilidad que tiene de explorar todo. Recuerda, si te pusiste ansioso o emocionado, son expectativas mías, ¿vale? Si no pasa, recuerda, son expectativas, son cosas que yo creo que pueden pasar, ¿de acuerdo? Entonces, si no sucede, no vamos a ponernos tristes. Bueno, tal vez un poco, pero esa es mi expectativa. Quizá también sea su expectativa, porque veo que se emocionan con lo que digo. La serie de Harry Potter llegará a Home Box Office en el primer semestre de 2027. Pero todavía tenemos mucho por delante, todavía hay camino, todavía hay mucho material por salir, todavía hay cosas. Uy, tiene que salir. Imagen oficial, póster, tráiler, teaser. Uy, mira, todavía falta. Todavía hay muchas cosas para que nos volvamos locos, todavía hay muchas cosas para que teoricemos. Aunque ya conocemos la historia por los libros, ya tenemos su base, pero hay cosas que sin duda vamos a ver ahí, piezas que se están colocando, porque hermano, no sirve. Ellos no harán algo igual a lo del libro que ya conocemos. Eso es prácticamente imposible. Si te gustó este episodio, deja un like aquí. Deja tu comentario sobre lo que piensas. ¿Cuáles son las otras preguntas sin respuesta que te gustaría ver respondidas en la serie? Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, Malfeito hecho.